materia durante este semestre. También los voy a acompañar en semestres superiores como análisis clínico 1, análisis clínico 2. Pero en esta circunstancia voy a hablar algo básico, muy relacionado a la farmaconoxia. No sé si ya en la materia del día de hoy, hasta que se culmine el semestre, se va a llamar farmaconoxia. En realidad es algo que nuestros antepasados estaban utilizando y de pronto se dejó de utilizar. Y de pronto se dejó de utilizar es el principio y el inicio para la formación de una fórmula, algún tratamiento que se vaya a generar. Generalmente cuando nosotros hablamos de medicamentos, de retrovirales, antibacteriales, bactericidas, bacteriotásticos, nos olvidamos la parte inicial, de dónde nace, de dónde se produce aquella materia prima, aquel principio activo, la cual cuando ingresa en mi organismo genera una acción. Entonces vamos a tocar el tema de hoy, se llama Historia de la farmaconoxia. Si alguien me quiere cortar y preguntar, no entiende, bienvenido. Si alguien quiere opinar algo, bienvenido. Igual como me ven, soy bastante joven, pero eso no quiere decir que no tenga mucha experiencia. 12 años ya sirviendo a esta institución, a Ciencia de la Salud. Entonces ya me sé todo, porque aún también continúo formándome, continúo preparándome. Entonces entiendo la complejidad y lo complicado que es en Bolivia introducirnos a las clases virtuales cuando el internet en Bolivia no es de muy buena calidad a comparación de otros países. Pero vamos a hacer todo lo posible para que podamos llamar su atención. Ese es el objetivo. Dice la neurociencia para que el alumno pueda aprender a qué mover sus emociones. Entonces vamos a tratar de que las clases sean divertidas. ¿Cómo se hace una clase divertida? Las clases son divertidas si compartimos. Entonces, si compartimos, si preguntamos, si contamos una historia relacionada a la farmaconoxia, quizás ya se van a dar cuenta a qué me refiero a la vieja escuela. Me refiero a que los anteriores años nuestros abuelos no utilizaban fármacos, utilizaban plantas medicinales para curar una patología. En la actualidad todos son fármacos. Todo es fármaco natural. Me duele la cabeza, me compro un fármaco. Tengo un dolor de estómago, consigo un fármaco. Pero antes no era de esa manera. Antes se utilizaban las plantas medicinales y efectivamente que era un producto natural que no tenían efectos rebote. Entonces vamos a ir empezando a tocar la farmaconoxia, la historia de la farmaconoxia en este instante. Generalmente yo avanzo muy lento. El objetivo es de que el alumno pueda asimilar la información y solo explico lo que van a utilizar, no lo que no van a utilizar. Vamos a hablar entonces un poquito de la historia y el concepto general de la farmaconoxia que mucha gente está olvidando y esta cultura no debemos olvidarla. Es cierto que hoy solo hacemos extracciones y ya utilizamos en productos farmacológicos, pero no hay que quitar el beneficio de utilizar productos naturales donde no se ve efectos rebote o efectos adversos. Entonces vamos a iniciar con el concepto de farmaconoxia. La palabra farmaconoxia proviene del prefijo griego que significa fármacon, noxia, conocimiento. Entonces ya partimos del conocimiento, dice conocimiento farmacológico. Fármaco y conocimiento. Es complejo indicar fármaco y conocimiento, porque ya nos incursionamos a los componentes químicos que representa una planta dentro de una planta.
Entonces, vamos a incursionar, ¿no?, dentro de una planta. Quizás ya lo han hecho en botánica o no han tenido la dicha de hacerlo en botánica por las clases virtuales, porque es realmente una emoción grande ver un parénquima en forma de empalizada, parénquima en forma de laguna, ver las vacuolas. Es realmente bastante maravilloso. No es lo mismo que ver pues en fotos, ¿no es cierto? Es mejor verlo en vivo y en directo, enfocarlo. Hasta uno reniega cuando va a hacer el enfoque, cuando el corte transversal no te sale como te lo indican. Entonces uno reniega. Quizás no han tenido esta dicha de realizar un corte y aproximarse a un microscopio y visualizar las distintas morfologías internas que representa una planta medicinal. Pero nosotros vamos a ir más adentro todavía, más adentro que microscópicamente, mucho más adentro, y nos vamos a relacionar a la composición química que presenta dentro una planta medicinal. Y vamos a iniciar con la historia. No podemos abarcar de una rama sin conocer algo de su historia. Y la historia es como que no se definían con el nombre de farmaconoxia. Unos decían que era, por ejemplo, el término utilizado inicialmente en 1815 por el alemán Amateur en su tesis doctoral, analista farmacognóstico. Él decía, llamaba a la farmaconoxia como analista. De ahí nace otro concepto, como también utilizaban el concepto como materia médica al vegetal por otro farmacéutico. Entonces, analista de farmacón. Y el siguiente concepto, material médica vegetal. Entonces, aún no había definido un nombre que enfocara exclusivamente al conocimiento de los fármacos. Y cuando recibimos el conocimiento de los fármacos, que estaba relacionado a los conocimientos de la composición química que presentaban dentro una planta medicinal. Es fuerte, dentro, composición química. No es cierto que química es un dolor de cabeza, realmente mucha gente, química orgánica, inorgánica, realmente en la etapa inicial es bastante complicado porque es cierto que venimos con una base en colegio, pero aún nos complican más en la universidad y realmente todo lo que se avanza se aplica, quiero aclarar eso, que se aplica, mucha gente dice no se aplica, pero sí se aplica y vamos a aplicar aquí al indicar que las plantas dentro de ella presentan composiciones químicas, las cuales pueden ser utilizadas para curar una patología, las cuales son utilizadas por las industrias farmacéuticas para elaborar productos. ¿Cuán grande es conocer la composición química? Y vamos a ir lanzando otros conceptos. En Francia llamaban a la farmaconoxia material médica, los alemanes llamaban biología farmacéutica. Entonces, enmarcándome en la historia, material médica, medicina farmacéutica, remontándome a la historia, me voy a lanzar años mucho más atrás, hasta que se logró definir el nombre de farmaconoxia. Pero si hablamos de aquellas épocas más antiguas, donde no existía el conocimiento de muchas cosas, muchos avances que en la actualidad se conocen, existían tres conocimientos. El conocimiento casual, conocimiento empírico, vegetal, origen vegetal, mineral y animal.
No sé si alguna vez han escuchado este concepto del conocimiento casual, donde su abuelo dice, la hoja de manzanilla es para dolor de estómago. Es un conocimiento casual y a la vez empírico. ¿Por qué digo casual y empírico? Porque el abuelo o la tía o el vecino dijo que la manzanilla es para dolores de estómago. ¿No es cierto? Entonces partimos de ese concepto. Había años atrás, épocas atrás, se tenía ese conocimiento casual y empírico a la vez. Sabían que existían plantas medicinales, sabían que curaban ciertas patologías, pero no sabían cuál era la composición química denominada principio activo que curaba la patología. Sí, eso todo el mundo sabe. Y en la actualidad también continuamos con el conocimiento casual o continuamos con el conocimiento empírico donde decimos que la manzanilla es para dolor de estómago. La pregunta, ¿alguien sabe por qué la manzanilla es para dolor de estómago? ¿Cuál es aquel componente químico que alivia, que estimula la secreción gastrointestinal y genera un alivio en el aparato digestivo? ¿Alguien sabe? Lancé la pregunta para todo, porque continuamos con el conocimiento casual, continuamos con el conocimiento empírico. Sabemos que ese producto, esa manzanilla es de origen vegetal, sí lo sabemos, y sabemos que sí cura una patología, porque muchos de nosotros hemos tomado esa infusión y hemos tenido el alivio que hemos querido. ¿No es cierto? Todos hemos tomado, que levante la mano aquel que no ha tomado manzanilla. Todo. En Bolivia existe mucha manzanilla. Pero lo que no conocemos es que el componente químico que presenta una hoja de manzanilla o la planta de manzanilla presenta metabolitos primarios, metabolitos secundarios. El metabolito secundario, dentro del componente químico del metabolito secundario existe el camazuleno ingresa al aparato digestivo, genera un estímulo de la secreción gastrointestinal y genera el alivio. Cambiamos, ya no es conocimiento casual, ya no es conocimiento empírico, ya sabemos que interactúa, ya sabemos que la planta de manzanilla tiene dos componentes químicos que se llaman metabolitos primarios y metabolitos secundarios, y el metabolito secundario hay un componente químico exclusivo como es el camazuleno que se encarga de ingresar al aparato digestivo y generar esa acción de desinflamar, aumentando la secreción gastrointestinal y generando el alivio. Cambia el concepto. Ya deja de ser conocimiento empírico y conocimiento casual. Enfocamos como que un conocimiento más real. Mucha gente en la actualidad menciona tres conceptos y todos tenemos la idea de que la farmaconoxia solo estudia aquel componente químico que puede utilizar para generar un producto farmacológico. Pero no tomamos en cuenta el origen. Origen vegetal se puede extraer. De origen vegetal, todos tenemos ese concepto de origen vegetal, se producen los productos farmacológicos. De origen mineral, también el azufre es utilizado como un antibacterial y es un mineral. Y animales, tenemos la lanoína de la lana de oveja, tenemos el estrógeno del caballo que se está utilizando en la actualidad en la producción de anticonceptivos. Remontándonos a años mucho más atrás, a 35.000 años atrás, empezaron a cultivar las plantas medicinales.
Continuamos con el conocimiento casual y empírico. Entonces se cultivaba porque tenían una acción que se llamaba espasmolítica. Tanto la valeriana como la manzanilla aliviaban dolores, aliviaban inflamaciones. Y la gente sabía que curaba una patología y lo cultivaba. Entonces, 35.000 años atrás, la gente utilizaba las plantas medicinales sin tener ningún conocimiento de la composición química que tiene dentro de cada una de las plantas. $5.000 años antes de Cristo, la civilización china. Mucha gente mira dorama, mucha gente mira películas de aquellas poblaciones grandes, culturas grandes. Se los denominan país de primer mundo. 5.000 años antes de Cristo y ellos utilizaban té. ¿Qué hace el boliviano? Hace el consumo de un churrasco. Churrasco tiene que ser con soda, ¿no es cierto? O si no, con cerveza. Si no, no es churrasco. Vos le pones un churrasco con té y te lo tiran, ¿no es cierto? Porque no es viable. Como pues ni que estuviera enfermo, decimos. $5.000 años de Cristo, ellos encontraron el té, lo cultivaban y obtenían los beneficios. El té, les invito a leer antioxidante, la teína como principio activo. Desde que yo planteo antioxidante, estoy hablando de elipsis de la juventud. Y los invito, si alguna vez tienen la dicha de poner un boliviano de 50 años y un boliviano de 50 años y un japonés de 50 años. Si alguna vez tienen la dicha, hagan el experimento y se van a dar cuenta que el latinoamericano se deteriora muy rápido por el estilo de vida que tiene. El boliviano churrasco con soda o cerveza, el japonés churrasco, y no es churrasco, son pequeñas carnecitas con té. Y se ve la diferencia. Entonces, 5.000 años antes de Cristo, estos chinos, la cultura asiática, encontró el té. Es por eso que se conservan mucho más tiempo. Es parte de su cultura. Pueden ver en el video, no envejezco. No envejezco porque he hecho parte de mi cultura el té. Me mantengo joven porque he incursionado en mi cultura el té. Lean el concepto teína y antioxidante. Y hace 5.000 años antes de Cristo lo encontraron. Punto número 2, extracto de soya fermentada. Si preguntara en este instante quiénes son los grandes productores de soya, ¿alguien me puede responder? ¿Quiénes son los grandes productores de soya? En Latinoamérica, Brasil es el más grande productor de soya. Y nosotros quedamos en tercer o cuarto puesto. Vas al mercado y la soya no es tan cara como otros países como Asia. Pero estos chinos
Su dieta es a base de soya. Los invito a buscar, googleen en PubMed, en Cielo, no en Google. Si van a googlear, Google, en Google académico busquen, no en Google normal, porque Google normal no sirve para nada. Nosotros ya utilizamos Google académico, que es otro nivel, o Cielo, o PubMed, cualquiera de las tres páginas, y se van a dar cuenta. Solo verifiquen el índice de cáncer en Latinoamérica, voy a enfocar en Bolivia, y el índice de cáncer en Japón. Averigüe si se produce soya en Japón, muy poco. ¿Índice de cáncer de dónde? De Japón y Bolivia. Se van a dar cuenta, y me gusta siempre que lo confirmen y me diga, doctor, usted ha mentido, no es así como usted está indicando. Me gusta, no me molesta. Es por eso que siempre comparto, trato de fomentar que usted pueda leer algo más. Por eso estoy indicando, busque el índice de cáncer en Japón y el índice de cáncer en Bolivia. Y es alarmante. Es alarmante porque los productores grandes de soya somos nosotros. Si yo les preguntara, ¿quién consume derivados de soya? Muy poco. De todos los presentes en este instante, 1 o 2 consumirá derivados de soya. Si usted va, viví yo por si acaso en Japón 5 años, allá todo es derivado de soya y no se produce allá la soya. Todo es derivado de soya. Cuando yo llegué a Bolivia y empecé a trabajar, me ponía a pensar, ¿por qué aquí la gente se muere de cáncer? ¿Por qué hay mucha incidencia de cáncer en Bolivia? Y hace mucho tuve la oportunidad de ayudar en un proyecto que se llamaba Isoflavona. Y me di cuenta que esa gente de allá, de Japón, sí hay cáncer, pero no como en Bolivia. Me di cuenta que la soya y el derivado de soya, como principio activo, utilizaban la isoflavona, los isoflavonoides, las cuales lo hacían inmune al cáncer. Evitaban la proliferación de células cancerígenas. Y dije yo en Bolivia, y por eso comparto esta información, y en Bolivia que se produce tanto y es súper barato, el boliviano no hace consumo de soya. Entonces, a consumir más soya, por eso hagan la literatura de la diferencia del cáncer, la incidencia de cáncer en Japón y en Bolivia y se van a dar cuenta, gracias a este alimento que lo descubrieron 5000 años antes de Cristo. Nosotros los tenemos a disposición y no lo consumimos. Todos en la familia tenemos a alguien que se muere de cáncer o adquiere cáncer. Entonces ya tenemos una receta. Las personas que les interesen pueden leer soya relacionada a los isoflavonoides o la isoflavona y se van a dar cuenta que la información es muy verídica. Y utilicen en su dieta. Utilicen en su dieta y se van a dar cuenta los beneficios. La isoflavona o los isoflavonoides evitan el cáncer de mama, evitan el cáncer de cervix, el cáncer de próstata. Mencioné 3 tipos de cáncer que en Bolivia, los bolivianos se están muriendo diariamente por estas 3 incidencias: mama, cervix y próstata. Entonces ya le estoy dando una receta, entonces que sea un beneficio en su vida, que no solo sea aprendizaje, sino también que se pueda impartir este conocimiento a tíos, vecinos. ¿Quieren
mantenerse joven, apliquen dieta té en su... No quiere decir que se prepare. Generalmente, ¿qué hace el boliviano? Vos le decís té y se prepara 3 litros. 3 litros no es recomendable. Una tacita está bien. Somos muy exagerados en Bolivia, ¿no es cierto? Me dicen, prepárate, por ejemplo, tengo un cálculo renal, te vas a preparar chancapiedra y 3 litros me preparo. Es parte de nuestra cultura. Creemos, mientras más tomemos, más beneficio a corto tiempo vamos a tener. Pero no funciona de esa manera. Solo tenemos el chip de la cultura. Entonces, dos informaciones fundamentales que tienen por confirmar. Léanlo y se van a enterar de los beneficios que esta civilización asiática o china le encontró 5.000 años antes de Cristo. La pregunta, ¿lo continúan aplicando? Sí, todos los días lo aplican en su dieta. Todos los días. Entonces vamos a ir remontándonos un poquito a la historia. Los griegos, 4.400 años antes de Cristo, Hipócrates, que es padre de la medicina occidental, impulsó el uso de las plantas medicinales y le dio un enfoque terapéutico. Entonces, Hipócrates tenía el conocimiento de que existían ciertas plantas ornamentales, ciertas plantas medicinales, las cuales podían ser utilizadas para curar una patología. Entonces curaban una patología. Entonces Hipócrates seguía con el conocimiento casual, con el conocimiento empírico. Pero al menos ya iba un avance, ya se clasificaba. Paracesio, en 1493 y en 1541, mago, alquimista, filósofo, médico, fue el primero en utilizar las sustancias inorgánicas como fines terapéuticos. De Hipócrates a Paracesio hay un avance. Hipócrates decía que existían ciertas plantas que podían utilizarse para un fin terapéutico, pero Paracesio cambia el concepto, dice que existe, que ya está hablando de componentes químicos, porque dice sustancias inorgánicas con fines terapéuticos. Y él dice que las plantas tenían algo dentro de ellas que podían utilizarse para curar una patología. Y menciona un concepto bastante fundamental, sustancias orgánicas. El avance continúa diariamente. Linneo. Y así empieza el inicio de la farmaconoxia, conociendo que existían las plantas medicinales, sospechando que existían sustancias inorgánicas que podían curar una patología, y Linneo, un botánico, inicia la taxonomía de las especies vegetales. Cuando hablamos de taxonomía, vemos de las morfologías, características microscópicas, características macroscópicas de una planta medicinal. Entonces ya trataban de indagar dentro de una planta cuáles eran aquellos principios activos, cuáles eran aquellas sustancias inorgánicas que mencionaba en épocas pasadas. Saturner en 1803 fue el primero que aísla el principio activo a partir del opio, que es la morfina. Entonces, primero inicialmente se conoció que existían ciertas plantas, luego se sospechó que habían sustancias inorgánicas y Linneo hace el estudio taxonómico para indagar que sí, quería conocer cómo eran aquellos componentes químicos o sustancias inorgánicas que decían que las plantas medicinales presentaban. Pero Saturner hizo un adelanto grande, ya empezó a aislar, a sacar esos componentes químicos o aquellas sustancias inorgánicas que se encontraban en las plantas y empieza a sacar la morfina. Imagínense, mire, el avance, cuán grande ha avanzado, que ya de un conocimiento, de decir,
que existen plantas medicinales y llegar a un punto donde se separa, se empieza a separar ese componente químico porque es de interés. Y en la actualidad la morfina es muy utilizada. Claude Bernard en 1813 y 1878. Farmacología experimental inicial. Escuchen, mire de qué época, 1813 y 1878. Farmacología experimental, lo que en la actualidad no hacemos. Mire, tenemos un retroceso en el tiempo. Cuando yo digo un retroceso, es una lástima que en la actualidad continuemos probando productos o aplicaciones o cremas sin realizar una farmacología experimental. Lo que hacen en la feria se utiliza ciertos productos para la venta o para el uso, pero no se utiliza la farmacología experimental. Cuando yo hablo de farmacología experimental es que se comprueba. Es como que yo en este instante agarre la hoja de coca, haga la extracción ahorita en este instante del principio activo que es la cocaína, haga la extracción y extraiga en un vaso grande. No es lo mismo que yo le dé una cuchara que le dé 10 cucharas. La acción que representa este compuesto nitrogenado, como es este alcaloide, denominado cocaína, la concentración que yo le dé, a mayor concentración va a tener mayor efecto. No importa la concentración, si le doy una cuchara de alcaloide que es de cocaína en este instante, porque yo he extraído la hoja de coca y de la hoja de coca he extraído el principio activo como es la cocaína, si yo le doy una cucharilla, va a tener una acción fisiológica. Pero si le doy 10 cucharillas, va a tener una mayor acción fisiológica. Se dan cuenta que continuamos en un retroceso. Continuamos retrocediendo en 1813, 1878. Porque Claude no solo hizo la farmacología experimental, morfología vegetal, sino la evaluación científica. Cuán importante es decir con mucha garantía la dosis que te estás tomando, cuidado que te intoxique. La dosis que te estás tomando, cuidado que evites que te mueras. Esa dosis que estás tomando es ideal. En la actualidad, cuán importante es conocer la concentración de lo que yo le voy a dar a un paciente. Yo no le puedo decir pues a un paciente, mira, te voy a dar esa proporción, pero no sé qué te va a pasar. O tomate esto porque yo no sé lo que te va a pasar. Escuchen algo bien claro que diga. Cualquier principio activo que ingresa al organismo tiene una acción fisiológica, sea tóxica, sea letal o sea una dosis efectiva. Entonces, para realizar un producto, si alguien quiere hacer algún producto, debe hacer la farmaconoxia experimental, debe experimentar. No es realizar un producto y no sé, toma vos y no sé si te pasa algo o no sé si sos alérgico, no sé si... No se maneja de esa manera. Quienes consumen los fármacos son personas. Entonces debo conocer mi producto para producir un producto y de esta manera dar a un paciente. No sé si existe alguna pregunta o algo.
No sé si hay alguna pregunta. Espero las preguntas o si no yo las hago. ¿No hay? Bueno, yo inicio con las preguntas. Aceituno, de esa manera voy poniendo asistencia. Aceituno, ¿qué era el conocimiento casual? Murillo Mayerli. ¿No hay aceituno? Para la siguiente persona, Alane Flores. ¿Qué era el conocimiento casual? No hay tampoco Alane Flores. Almaraz Suárez, ¿qué era el conocimiento casual? Hola. Ya me preocupé, ya no, 3 no respondieron. Andrade. Andrade Laverden, ¿qué era el conocimiento casual? Nada, ya 4 faltantes. Arce Tarki Lady. ¿Está Arce? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarla. ¿Qué era el conocimiento casual? ¿Qué entendió por conocimiento casual? En sus propias palabras, no necesita mencionar de la misma manera que yo estaba enfocando. Bueno, lo poco que entendí era que era el principio de la investigación, tener conocimientos básicos, algo así. Muy bien, gracias Tarki. Cualquier conocimiento vertido, por más errado que esté, es válido. Gracias. Ávila. Gracias. Ávila Arias. ¿No está? Grave, dice que no esté. Calle. Excelente, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La siguiente pregunta era, ¿qué función tenía el té y quién la descubrió? Y no me equivoco, era importante. Si no me equivoco, era Hipócrates. Muy bien. Continúe, expláyese. Porque generalmente dicen que los bioquímicos farmacéuticos no somos líderes. No hablamos mucho, no nos defendemos mucho, es por eso que no tenemos colegio de bioquímica y farmacia ahorita. Entonces cambiemos ese concepto, hagamos de cuenta que el profesional que se está formando desde un inicio puede hablar, puede defenderse, puede decir no es así, sí es así, está correcto, no está correcto, me parece, no me parece. Entonces trato de fomentar liderazgo en cada uno de ustedes, no se incomoden. Yo también me acuerdo que era muy calladito y también aprendí a formarme y ser mucho más y defenderme, pues, ¿no? Camacho Raldes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarla. La siguiente pregunta, la soya. ¿Qué habíamos dicho de la soya? Que acá en Latinoamérica somos los que mayormente la cultivamos y somos los que muy poco la consumimos, sin tener en cuenta que eso nos puede ayudar muchísimo, tanto en enfermedades cancerígenas y para prevenir algunas otras enfermedades. Muchas gracias, Camacho. Muy bien. Continúo, a ver.
si algo ha pasado con mi... Generalmente todas las Camacho últimamente sí son bien expresadoras. Se expresan súper bien. Hasta por el momento en la carrera de bioquímica siempre resaltan. Espero que no sea la excepción. Campero, García Fabiola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto de saludar, así las conozco también, ya que no tengo la dicha de conocerlas, quizás aquí cuando ya lleguen a séptimo semestre las voy a conocer en vivo y en directo, pero temporalmente no creo por esta pandemia que sigue incrementando. La siguiente pregunta es, ¿quién inició indicando que sí existían las plantas medicinales y que tenían una función terapéutica? ¿Cuál fue de los personajes que acabo de mencionar que decía que existían plantas medicinales, pero que curaban una patología, pero sin tocar las sustancias químicas, sin tocar el aislamiento, sin tocar la farmacología experimental? ¿Quién era? Doctor, no me acuerdo. Está bueno. No me acuerdo. Danitza. Para Danitza la misma pregunta. ¿Quién era aquel que decía que existían plantas medicinales, pero no tenía ningún tipo de conocimiento? Sabía que curaban patologías. Me muero. ¿No hay día? Ahí están levantando la mano para responder. ¿Dónde que no la veo? Flores. ¿Quién hizo el primer Antesana quiere hablar. Antesana quiere hablar, dice. A ver, Antesana, dale, expresate, Antesana, así te conozco. Creo que Linneo. Él fue el qué. Linneo, ¿qué hizo Linneo? El que inició sobre la taxonomía de las especies vegetales. Bien. Hizo las taxonomías, le dio curiosidad, pues, ¿qué había? ¿No es cierto? Le dio mucha curiosidad qué había dentro de las plantas. Entonces, muchos hablaban que curaban patología, pero él tenía que hacer un corte transversal y enfocarla en el microscopio, hacer una taxonomía macroscópica y microscópica y entender la situación de que sí existían ciertos componentes químicos que podían curar una patología. Gracias. Gracias, Pablo Andrés. Doctor, ¿puede volver el nombre de quién descubrió eso, por mí? Linneo. Esperen un ratito. Gracias. Esperen un ratito. ¿Linneo? Linneo con doble N. Thank you. Esperen un ratito. Ahora sí. Ya, ahora sí continuamos.
¿Cuál fue la pregunta de la compañera? Su compañero hace un instante estaba mencionando sobre la taxonomía que realizaba Linneo. Inicialmente la pregunta era, ¿quién fue el que dijo que existían plantas medicinales, la cual podía ser utilizada para curar patologías o un fin terapéutico? En realidad era Hipócrates. Entonces él fue el que inició. Él fue el que dijo, es así, existen plantas que son ornamentales, existen plantas que el ser humano puede utilizar para curar patología. Y de ahí nace el otro concepto de Paracelso, donde ella menciona que aquellas plantas que Hipócrates mencionaba inicialmente, aquellas plantas que él clasificaba y nombraba plantas medicinales, las cuales decía él se llenaba la boca indicando que podían curar patología. Entonces Paracelso hace algo muy distinto. Él no menciona solo plantas medicinales, sino menciona sustancias inorgánicas. Entonces dice que las plantas dentro de su interior tenían sustancias inorgánicas, las cuales curaban una patología. Decía él que existían sustancias inorgánicas. El compañero hace rato mencionó Linneo. Entonces Linneo quiere empezar a indagar aquellos principios activos, aquellas sustancias inorgánicas inicial. Entonces aquella corte transversal lo ponen en el microscopio, que en ese tiempo no era el microscopio que tenemos, quiero aclarar, microscopios improvisados, pero bien sustancia inorgánica mencionaba para. Hice una decía mencionaba quién fue el que lo y tocaba el tema de Sácito, donde decía que este personaje, el primero, no solo se quedó con la idea de que existía una planta medicinal y dentro de esa planta medicinal existían sustancias orgánicas dentro de las plantas medicinales. Y así, Doctor, creo que se escucha entrecortado, no sé si soy yo. ¿me escuchan entrecortado? Es tu audio. Sí, su señal está mal. Sí. Pensé que era mi señal. No, y qué raro, yo tengo 10, a ver, tengo 10 kps de velocidad, raro. Recién ya se le escucha bien. Capaz hay una saturación con la plataforma, pero tengo buena señal. Sí, pues me ha estado saliendo aquí insuficiente, quizás posibilidad de inestabilidad me sale. Pero ya continuando, entonces el aislamiento la realiza este personaje, donde inicialmente hablaban que existían plantas medicinales, donde decían que querían indagar aquellas sustancias inorgánicas y donde hacen la separación. Mire, ya estamos hablando de un avance grande que en la actualidad se va utilizando mucho, tanto que ya muchos fármacos ya no son naturales, son semisintéticos y sintéticos. Tanto hemos avanzado que ya no ocupamos productos naturales, ocupamos productos semisintéticos y sintéticos. Y un producto natural tiene un costo demasiado alto.
No sé si han escuchado de las famosas farmacias magistrales, donde te preparan principios activos de acuerdo a tu requerimiento. Entonces, este concepto tiene un costo demasiado alto. No es lo mismo que comprar un fármaco en una farmacia convencional que comprar un fármaco en una farmacia magistral que te preparan tu producto de acuerdo al requerimiento del médico. El requerimiento médico varía mucho en las concentraciones. Ahí empezando entonces, aislándonos a la parte atrás de cómo se empezó a indagar el concepto del nombre, cómo es que aparece, inicia la farmaconoxia como un conocimiento casual, un conocimiento empírico, y se llega a un punto donde se extrae y se separa la famosa sustancia inorgánica que presenta una planta medicinal. Y de ahí nace dos conceptos bastante fundamentales y la farmaconoxia empieza a dividirse. Empieza a dividirse en farmaconoxia antigua y la farmaconoxia moderna. La pregunta, ¿se sigue aplicando las ambas? Sí, se sigue aplicando en la actualidad ambas. Entonces voy a ir marcando la diferencia de cada una de ellas para que se pueda entender y vamos a empezar con la farmaconoxia antigua. Cuando me refiero a la farmaconoxia antigua, quiero aclararles, cuando nosotros avanzamos la materia de botánica, tiene un objetivo. Quizás algunas no lo entendieron el objetivo, porque le van impartiendo morfología, estructura que presenta, pero tiene un objetivo. Algunas sí entendieron el objetivo era identificar si una planta medicinal tenía un contaminante, ya sea una bacteria, un hongo o un parásito. Ese era el objetivo, que se llama control de calidad. Entonces, para lanzarse a la segunda etapa que se llama farmaconoxia. Entonces, en farmaconoxia necesitamos plantas medicinales que sean seleccionadas, que yo pueda decir, esta no, porque tiene un parásito, esta no, porque tiene un hongo, esta no, porque tiene un virus. Esta no, porque tiene una bacteria. Parece muy complicado pedirle a alguien que esté iniciando esta carrera que pueda diferenciar entre un hongo, que pueda diferenciar entre un parásito, que pueda diferenciar entre una bacteria y que pueda diferenciar entre un virus. Pero ese era el objetivo. El objetivo se plantea en la etapa inicial, culminan la carrera y tienen la capacidad de realizar control de calidad. Culminan la carrera y puede identificar un parásito y diferenciar de otro, puede identificar una bacteria y diferenciar de otra. Puede identificar un hongo y diferenciar de otro hongo. ¿Se imaginan la magnitud grande que representa desde la etapa inicial hasta salir ya con la tesis? Entonces van a tener esa capacidad que quizás no lo aplicaron, pero el objetivo estaba bien planteado, se llamaba control de calidad. Entonces a mí me interesa mucho en el control de calidad porque a mí me permite identificar la planta medicinal, me permite realizar un estudio botánico de la planta, de acuerdo a las taxonomías que representa, el cultivo. Entonces la farmaconoxia antigua se relaciona a identificación, estudio botánico de las plantas, el cultivo de las plantas, la recolección, la preparación, el almacenamiento y la comercialización. Un conjunto
de 7 puntos que realiza la farmaconoxia antigua. Recolección, preparación, almacenamiento, comercialización, estudio botánico e identificación. ¿En la actualidad se va haciendo el protocolo? Sí, todos los días se va haciendo el mismo protocolo. Hay una polémica grande en la actualidad, se ha cambiado el nombre. Quiero que lo entiendan. Quizás digan, ya no hay libros en línea, porque en la actualidad ya no se maneja libro físico, ya se acabaron aquellas épocas. Mucha gente dice, no, es mejor tener en físico, pero se acabaron. En nuestra generación ya los libros son virtuales. Obviamente que hay que buscar condiciones. En un celular es complicadísimo leer, súper complicado, pero una tablet es como un libro en realidad. En la actualidad, si alguien quiere buscar un libro de farmaconoxia, es muy difícil encontrar un libro de farmaconoxia y más de la farmaconoxia moderna. Quizás se encuentre farmaconoxia antigua, lo que describía la recolección, preparación, cultivo, separación, estudio botánico, quizás sí. Pero la farmaconoxia moderna, que es el avance en la actualidad. En la actualidad la farmaconoxia moderna se la está llamando fitoquímica. Ahí está mal, hay que corregir en la diapositiva, dice fotoquímica, en realidad significa fitoquímica. ¿Qué quiere decir? Que se encarga del estudio de los componentes químicos que tiene dentro una planta medicinal. La farmaconoxia moderna se encarga de eso, de estudiar aquellos componentes químicos dentro de las plantas medicinales. Es lo que le mencionaba hace un rato, el té, la teína, la soya, decía la isoflavona. Mencionaba también otra planta, la hoja de coca, cocaína. También mencionaba la manzanilla, que contiene camazuleno. A eso me refería con la farmaconoxia moderna. Aquel que cuando ingresa al cuerpo causa una acción fisiológica. Entonces, la isoflavona, la teína, el camazuleno, la cocaína, cuando ingresan al organismo, generan una acción fisiológica. Eso es lo que estudia la farmaconoxia moderna, a esos principios activos que acabo de mencionar en este instante. Es muy distinto, si ustedes se dan cuenta, a veces yo les pongo en el examen la diferencia y me ponen, ¿es la misma cosa? No es la misma cosa. La farmaconoxia antigua se encarga de preparar a la planta medicinal y la farmaconoxia moderna se encarga, si ustedes visualizan, se encarga de la composición química que tiene una planta medicinal. No es igual, completamente distinto, dos polos muy distintos. No sé si existe alguna pregunta o algo. Yo, doctor, ¿a qué se encargaba directamente la farmaconoxia antigua? A la preparación. Cuando yo hablo de preparación, siempre me enfoco desde que yo veo en un terreno, mira, esa planta voy a recolectarla, voy a cultivarla, voy a prepararla, voy a almacenarla, voy a comercializarla y voy a someter a proceso de extracción para separar lo que yo necesito. Porque me atrevo a decir, si agarro en este instante una hoja de coca, una sola hoja de coca que todo mundo, todo boliviano lo conoce, si yo agarro una hoja de coca, solo la puntita tiene, solo así, del 100% de la hoja de coca, si yo solo rompo la puntita, que sería entre un 10 o un 20%, se llama principio activo, la cual se puede utilizar para tratar patología. Un 10 o un 20%. El resto no sirve, el resto se separa. Es por eso que en la actualidad la medicina natural es muy cara. Muy cara porque tenés que utilizar grandes cantidades de materias primas para extraer muy poco realmente. Entonces la farmaconoxia antigua se encarga de preparar
de identificar, del estudio botánico, del cultivo, recolección, preparación, almacenamiento y comercialización. En cambio, la farmaconomía moderna solo se encarga de los componentes químicos que tienen dentro la planta medicinal, como les había mencionado, la isoflavona de la soya, les había mencionado el té, la teína, de la manzanilla, el camazuleno, de la coca, la cocaína. Entonces se encarga de esos principios activos, que cuando ingresen al organismo tienen una acción fisiológica. Bueno, quedamos acá, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces no se salgan, ahorita voy a imprimir la lista que tengo acá. Ya está. Bueno, que tengan buenas tardes, entonces nos vemos la próxima clase. Necesito que participen para que sea más dinámica la clase. Quitemos ese hábito de no hablar, no obliguen a que los haga participar. Así que tratemos de cambiar, todos participemos, para que pueda ser más didáctico, más divertido y riamos todo, en vez de escuchar, empecemos a reír todos. Entonces la información se asimila con emociones y puedo confirmar eso. Si yo le preguntara qué comió el 20 de diciembre a cualquiera de ustedes, yo les aseguro que nadie me dice, no sabe qué comió. Pero si yo les pregunto en este instante qué comió el día de su cumpleaños, a detalle me puede describir lo que comió. Entonces el cerebro está basado mucho en emociones. Entonces tratemos de marcar esa opción. Bueno, quedamos aquí, jóvenes y señoritas. Nos vemos en la próxima clase. Listo, doctora, hasta luego. Chao, Hasta luego. cuidado. Hasta luego.